Martinoli y el Luis García hicieron esto. Entonces están... Sí, o sea, tú puedes ver la transmisión. Lo muteas y pones YouTube y están ellos narrando. Pero se desfasa, ¿no? Pues no sé, güey, el chiste es de que sí, eso que te estoy diciendo el otro paso, le tira al Faitelson. Bien chido. Pero bien para duro. el Mundial no creo, ¿eh? Ya estamos cerca del Mundial. Sí. Oigan, ¿Ya? tenemos una gran invitada, no sean... De veras, sí. No sean... Preséntenla, por favor. Pues bueno, pues hoy con nosotros está nuestra amiga, Claudia Liliana, la cual... Desde Colombia. Sí, o sea, pues sí, preséntala bien. Pues es que me interrumpe, estás como tú ayer, güey, agarraste el micro y valió madre, güey. Mira, te doy chance y no te explayas. Pues te Fíjate, quedas ayer hiciste tu nuestra podcast, amiga, Ya Claudia cuando tiene Liliana. el micrófono se atraganta. Desde Cali para el mundo, cabrón, preséntala Desde bien. Cali, sí. Y prende la grabadora, dígale a su mamá, como decía aquí un gran artista, mamá, prende la grabadora porque voy a salir una Y entrevista. tomen notas. Tomen notas, sí. Seguro. Bueno, notas. pues hoy en los creadores tenemos a una mujer que cambió las hojas de Excel por coach. Sí, su nombre es Claudia Liliana Torres, ella es coach financiera, autora y experta en transformar la relación que tenemos con el dinero. Y vaya que yo sí lo necesito. Viene desde Colombia, desde Cali. Cali, bien. Es fanática de James Rodríguez también. Y nos va a decir por qué ganar más no es siempre tener más. A veces es simplemente sanar. Pues bienvenida, Claudia. Este es tu set, tu espacio. Somos los creadores y nos vamos a poner muy creativos. Ay, híjole, qué bárbaro. Dale, ¿Tú lo cabrón. contratas? No, sí, Con ya, maestro de y con ceremonias. los lentes más, güey. ¿no? Qué bárbaro. Sí, muy Es que si intelectual. no ve. Ey, Pero bueno. ya tengo visto acuérdense. De lejos. Sí. Ajá. Claudia, bienvenida. Bienvenida. Este es Muchas gracias. tu podcast. Vamos a hablar de temas interesantes como los bloqueos en relación al dinero, abundancia, muchas cosas. Así que yo les diría que saquen una libreta y una pluma y tomen las mejores notas que ustedes puedan. Y como dijimos, por orden alfabético, entonces inicio. Ajá. Sí. Sí, pero primero Adelante, Sí, perdón. por favor. Perdón, sí, somos muy... Así que doy las gracias y sobre todo a México por recibirme. Estoy encantada de la cultura de la gente. A ustedes, al SED, por este espacio, por abrir las puertas, hacer lo que llamo yo contribución a la comunidad, y donde a través de estos espacios no solo llegamos a las personas locales, sino a todo el mundo. Y en este caso, pues, digamos directamente a habla hispana. Entonces, gracias de nuevo. Y aquí estoy, así que aprovechen. Sí, hay que aprovechar. Pues Oiga, tenemos muchas preguntas, pero adelante, yo tengo ingeniero. una gran duda, inquietud, porque yo vengo de un proceso similar al suyo, nomás que yo no he encontrado mi camino. Ando buscando la brújula para encontrarme. Usted fue una gran financiera de renombre en Colombia, exitosa. ¿Qué fue lo que hizo, qué provocó dentro de usted para que dijera adiós a toda su fama, fortuna empresarial y dedicarse a lo que ahora se dedica, que es hacer el coach financiero, el enseñar a las personas a tener una mejor relación con el dinero, a ser abundantes, a ser escritora? ¿Qué fue lo que les movió acá o acá? Que dijo, a la porra lo empresarial, yo ya me voy por este camino. Y bueno, pues la pregunta es muy interesante. Va muy profundo, entonces vamos como por etapas, ¿sí? Okay. Y como le dicen ustedes, fui godín en un corporativo, y también era un corporativo mexicano. Y no es fácil, o sea, la realidad es, Andrés, es que yo por lo menos trabajé en una misma empresa, entonces fue un crecimiento, como digo yo, entré desde chiqui. Gran desarrollo. Exacto, entonces, pues para mí fue una familia, ¿sí? En todo el sentido, porque pues permanecí ahí durante 15 años. Y
crecí no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Fui escalando porque yo entré de asistente y trabajé en el área de comercio exterior y luego ya lo que es el área financiera. Y en el proceso, porque siempre he sido una persona muy, muy curiosa, pues yo veía que cada vez que se daban estos crecimientos profesionales, pues de alguna forma me exigía también algo personal, ¿no? O sea, ¿qué requiero yo en habilidades o talentos para poder seguir creciendo en ciertos cargos? Okay. Y parte de eso es cuando tenemos o ya nos dan un equipo a cargo, ¿no? O sea, lideramos un equipo y es uno de los retos más grandes y yo pienso que antes, ahora y siempre va a ser uno de los retos más grandes para las personas, es liderar equipo y cómo comunicarse y cumplir de alguna forma pues esos proyectos o indicadores que uno tiene como responsabilidad. Y entonces, pues llega la vida en el 2019 y me dice la compañía que ya no sigo. Y sí, pues uno financieramente puede estar muy organizado, en estructura, tener ahorros y decir esto lo voy a tener en algún caso, ya no me gusta decirlo emergencia, pero bueno. Y plantearse qué hacer o la pregunta de qué podría hacer, pues siempre la vas a hacer, pero nunca realmente estando dentro vas a poder saber qué va a pasar y qué vas a hacer después de. Entonces, en ese momento, pues salgo de la compañía y es parte del proceso que vive uno como profesional, yo lo llamo, pues ya pierde uno la identidad. Y esta es una de las cosas que siempre me gusta compartir en este tipo de conversaciones, es decirle a las personas que que el trabajo no es la vida, ¿sí?, sino que es parte de uno y asimismo entender que reconocerse quién es uno como persona, separado de lo profesional, que de alguna forma se unen, pero no llegar a ese punto de que ya no estoy en una compañía y pierdo mi identidad. Ya no soy nadie. Entonces no tengo apellido, más o menos. No soy nadie. Entonces, el comprender esto, que no es fácil, pues entonces que es como si quedaras como en una burbuja, en el limbo, y decís ahora sí, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y hay una de las historias, me gusta mucho contar historias, y hay una que dice la historia del guerrero, que un día se levanta y se pone su armadura y sale y le dice al pueblo, ya no hay más guerra. Y entonces el guerrero se pregunta y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿cuál es mi propósito? Y que ahora yo quedo con esta armadura si ya no tengo que salir a pelear. Y entonces ¿qué es eso que yo tengo puesto que no es mío? O que es que es para un personaje en un momento, ¿sí? Entonces, ¿y esto cómo lo ayuda a uno? Pues me ayuda mucho con las herramientas de autoconocimiento. Y cómo poder, ahí ya viene parte de tu pregunta, de que yo no encuentro y no sé, y es permitirte a través de estos ejercicios y preguntas ir profundo en ti. De más de lo que has hecho en tu vida profesional, que sigo aquí en una lista muy importante, sino acá al frente quién eres tú y qué te gusta hacer. Y cuando comienza uno ese juego, esos roles, pues muchas veces puede incomodar. ¿Sí? Mucho, sí. Mucho. Entonces el sentirte incómodo pues es una buena señal, porque te está diciendo, ve más, ¿qué más hay? Y como abrir una puertica y decir, aquí hay mucho más de mí que no me he permitido explorar. ¿Vamos? Ok, muy bien. Le platico algo rápido. Yo estuve 30 años en el gobierno. Renuncié en marzo del año pasado. Y exactamente, ¿qué es eso? A lo mejor yo tengo miedo de hacer eso. Me volvieron a hablar marzo. Me dijeron, ven y ayúdame.
No pregunté cuánto me ibas a pagar, qué iba a hacer. En automático, va, yo te ayudo, con tal de volver a regresar a mi zona de confort. Ya Nada más estaré- que ahora estoy en choque Ya. de si sigo o no sigo. O sea, ya traías la armadura, te abrieron Sí. una puerta y vas Y, otra vez a y luchar, sí. pero ahora ya te das cuenta que el escenario es diferente. Sí. Probablemente. Porque hizo un cambio tu mente, cuando saliste y viviste otras cosas, dijiste, es que ya esto es diferente. Entonces, cuando vuelves, ya no ves lo que veías antes, o la forma en que lo veías. Sí, ¿ves? ya es diferente. Sí, cambió. No, pues, Entonces, gracias. ¿qué pasa ahí continuando con la pregunta? Y es, voy a unirlo con lo que dices, y este es importante que las personas que me ven hagan el ejercicio. Aquí ya vamos haciendo más activa la charla. Y es, cuando yo tengo un proceso, llámese despido, llámese porque por mi propia voluntad renuncio, que pasa y me llegan y me dicen, no, a mí no me sacaron, yo renuncié. Pero entonces empieza uno a hacer ciertas preguntas, entonces se da cuenta que carga cosas. Entonces el ejercicio que hay que hacer aquí es, siéntate y escribe a mano, para que mueva tu inconsciente, y qué estás sintiendo ahí en el momento en que sucedió o la decisión, o ya sea propia o de la persona o el jefe directo que tomó la decisión de decirte ya no más. Y decir qué estás sintiendo. ¿Qué pasó por mi mente? ¿Qué pasó? ¿Qué emoción tuve? ¿Sí? Y escribirlo. Porque eso que está ahí, que tú estás cargando, porque lo estás cargando, muchas veces no te permite seguir con tu vida, sea lo que tú quieras hacer. ¿Y funciona después de un año? Y todas las veces que quieras hacerlo. Y una vez alguien me preguntó, Claudia, ¿y cuándo sé que ya no lo debo hacer? Hasta que usted sienta que ya no duele o no llora, ahí. Y en concreto, el ejercicio es, cuando te sucede eso, ponerte a escribir lo que sientes. Sí, porque es un ejercicio que ayuda, si vamos un poco más de la parte científica, la parte mental y emocional, pues son las que te ayudan a generar la energía, y esto es lo que tú estás cargando. Entonces, si no gestionas de alguna forma esas emociones, porque vienen del pensamiento, algo en tu cuerpo físico está generando, ¿sí? Claro. Entonces, que ¿cómo es una señal? Pues eso, ahí hay una señal, algo te está pasando en el cuerpo. Pero el ejercicio es soltar y gestionar todo aquello que tú no has trabajado, o que ni siquiera se te ocurre decir, bueno, pero realmente esto lo tengo que gestionar. Si eso lo vive cualquiera sacan, a cualquiera, sí. Sí, a cualquiera nos pasa. Esto Pero tiene, es como yo lo asumo. Pero, ¿tiene que ver con resignificarlo? Exacto. Ok. Entonces, cuando yo tengo atrapada una emoción de, vamos a decirlo así, fracaso, porque se siente fracasado uno, porque ya no sirvo, entonces esa emoción es tan baja, que está arrastrando en ti todo lo que estés generando en pensamientos y en acciones. Entonces, ¿cómo quieres avanzar? Y, por ejemplo, en mi caso, yo sacar un libro y compartir estas herramientas, pero yo decía, ¿qué es lo que me frena? Era porque yo, de alguna forma, estaba llevando ese dolor, esa rabia, de alguna forma, al libro. Entonces, hasta que yo no encontré eso y dije, aquí tengo que gestionar algo, no me permití liberarlo. claro. Oye, y hablando del libro, fíjate, yo te comparto algo. Tú mencionaste que a lo mejor a ti te separaron de la empresa. Cuando en algo tan simple como que te separan a ti, o sea, es decir, que te despiden, no es el mismo sentimiento cuando dices, yo salí de la empresa para emprender otra cosa, cuando tienes otra visión. Pero quizá el efecto es el mismo porque estás empezando de nuevo. Entonces, te comparto de manera muy personal, que justamente también en mi libro lo menciono, cómo yo tomé decisiones así. Yo no me salí, a mí no me corrieron de las empresas, digamos, yo tomé la decisión para emprender, pero fíjate que algo que no hice fue escribirlo. O sea, y ahorita que me estás diciendo, yo creo que cuando lo recuerdo con el libro y pasando muchos años de eso, tú preguntabas ahorita que si en un año todavía se puede, créeme que
cuando te regresas a ese punto y lo escribes, te liberas. Es tal cual lo que dijiste, pero ahora hablemos de tu libro. Un gran libro, hazlo a tu manera. Ahí mencionas mucho todo lo que es tu historia, es una historia de mucha inspiración, se lo recomendamos mucho, hazlo a tu manera. Ese libro habla también de todo lo que es, pues, es un proceso que sin duda te lleva a un proceso resiliente que te llevó a ti. En mi libro también yo hablo de la resiliencia, me gusta mucho ese tema. Y yo te preguntaría, ahí hablas tú de un método que dice perder para conectar. ¿Cómo nos puedes explicar cuál es ese proceso en específico que necesitas perder algo para tener un propósito? Pues ese fue mi caso y así nació el nombre del método. Pero si yo les digo y compartiendo con otras personas y con coaches y demás, siempre nos preguntamos, pero ¿por qué esperar a perder? O sea, ¿por qué esperar a tener dolor? ¿Sí? ¿Por qué el ser humano espera a sentir ese dolor para decir, venga, es que de verdad tengo que hacer algo diferente? Pues hasta lo hacemos hasta que nos duele vamos al doctor. Exacto. Entonces, así nació el nombre y lo que yo hago ahí es recopilar varias ejercicios, herramientas que a mí me ayudaron durante todo ese proceso y que cuando entré en la depresión yo dije, yo no voy a pasar a eso que llaman medicamento y demás, porque yo no permito eso. O sea, yo sé que mi cuerpo no está. Entonces, si yo sé y conozco que hay otras herramientas, entonces yo me abro a recibir esas herramientas. Entonces, temas de la meditación, como el yoga y demás, pues ayudaron a que yo a que fluyera en ese momento, ¿sí? Y pudieras de alguna forma compartir ya a través de un libro y que para mí, como dijiste ahorita, la escritura es lo más sanador que hay. Y es un proceso de transformación, o sea, tú sufriste un proceso de transformación muy fuerte, ¿no? Forzado por todo lo que te estaba pasando, a tal grado de casi llegar al medicamento, ¿no? Ajá. Y sabes que en mi entorno después, sobre todo lo que fue después de pandemia, 21, 22, que despidieron tanta gente. Y yo empecé a oír que se suicidó. Y la gente no es consciente de lo que es este momento, ¿sí? Fuéramos más conscientes de lo que es un despido que puede llevar a estas situaciones, de cómo poder manejarlos diferentes. Entonces, a veces pensamos, no, es que el duelo es solamente se murió una persona o una mascota. No, el duelo también tiene que ver con tu área profesional. O sea, ¿qué estás dando ahí? ¿Qué estás de alguna forma enterrando? Es una pérdida. Es una pérdida. Y eso es parte de lo que yo hablo ahí. Y cerrando eso, que para mí es el ejercicio que te compartí, Andrés, es parte de los ejercicios que yo llamo de cierre. Es poder escribir y darme ese espacio de decir, ¿qué tengo yo aquí que no suelto? ¿Ok? Ok. Y bueno, mencionaste algo muy importante, que bueno, para mí lo es, creo que para todos debería de serlo, porque Andrés lo mencionó. Le dieron el ejercicio de la tarjetita en blanco y la dejó en blanco. O sea, el autoconocimiento es poder, porque quien se domina a sí mismo puede dominar cualquier otra cosa, ¿no? En tu proceso de duelo y de pérdida, ¿qué fue como el reto más importante que tuviste que sobrepasar cuando abandonas esta estructura de trabajar en una empresa grande? Recibes tu despido, tienes un duelo, tienes una pérdida. ¿Y qué fue eso que tuviste que sobrepasar de esa manera? ¿Cuál sería tu proceso? Que pudieras explicarle a la audiencia que a ti te llevó de ese ambiente empresarial y corporativo a hacerlo a tu manera. Mira, yo siempre, o sea, desde chiqui decía, yo quiero tener algo mío. O sea, yo siempre he querido decir, es que esta es mi marca o este es mi negocio, sino que mi entorno no es de empresarios.
tengo por parte de mi mamá dos tíos que tienen empresa, pero no es, o sea, no están cercanos y la forma en que ven el negocio pues es diferente. Entonces no tenía como ese modelo, podemos decirlo así. Entonces, pues sigamos el modelo normal de Godín. Y hacer cuando pasa eso, yo digo, bueno, si de estos ejercicios de coaching, de propósito de vida, me sale que puedo hacer un libro, que soy una apasionada de los libros, entonces pues como que hagamos la oportunidad. Y les soy sincera, yo no tenía ni idea de lo que yo estaba haciendo, pero me lancé. Así Tomaste como acción. acción, así como decían, hay una jefatura de esta parte internacional, ¿quién alza la mano? Yo. O sea, siempre he sido yo. Entonces dije, bueno, pues ahora yo para algo mío. Y entonces me lanzo y digo, bueno, pero yo, ¿y a mí quién me va a ayudar a hacer esto? Porque sola no, siempre he buscado gente que me ayude en las cosas que no conozco. Y entonces fui buscando. Entonces encuentro la mentora, la editora, y digo, bueno, hagámosle. Y después en el camino, ya cuando me tiro sin paracaídas, es que le dicen a uno a quién le va a vender, usted tiene redes, quién es tu audiencia, y yo, ¿qué? O sea, ni idea. O sea, tú estás hablando de que prácticamente diste un salto de fe y quemaste tus naves, ¿no? Sí, o sea, me fui. Y eso lo comentas que para ti siempre ha sido como parte de tu vida, ¿no? El de que quién brinca y tú dices yo. ¿Qué le pudieras dar como de consejo a esa persona que a lo mejor quiere emprender, quiere tener su propio negocio o quiere hacer algo diferente, pero no se anima a dar ese paso por miedo? Desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿qué consejo le podrías dar? Siempre va a haber miedo, entonces cuando hay miedo debe uno buscar ayuda. O sea, ven que tienes miedo a qué, como ese tipo puede decirse coaching o de terapia, para saber realmente qué hay detrás. Porque y siempre el que me pregunta que es empleado, le digo, ¿pero qué te gusta hacer? O sea, y yo entiendo porque yo estuve ahí, yo a veces quería hacer cosas, pero yo como que no veía, o sea, como que se queda uno en una caja que no ve. Y es eso que estás haciendo, ¿cómo lo puedo hacer afuera o ya ahorita en un Instagram? ¿Sí? De compartir algo que yo sé. Llámese un proceso de una importación, un ejemplo. O una norma que es muy especializada, por ejemplo, el tema cambiario allá en Colombia, y cómo salgo yo en YouTube y hablo de eso. Sí, o sea, desde ahí en una, digamos, sencillez, pero es que a mí me da miedo entonces salir en cámara. Pues Claudia tuvo que buscar que alguien le hiciera su terapia para poder salir en cámara. Entonces, siempre vamos a encontrar un miedo o un no, mejor no. Pero es decir, sí, hazlo. Pero bueno, en mi caso, muy personal, yo tengo una filosofía sobre el miedo. El miedo te provoca dos cosas. O te paraliza o hace que tomes acción. Ajá. Entonces, en mi caso, sí, renuncié después de 30 años, sí, me achicopalé como 15 días, pero el miedo pues me volvió a reactivar. Sí, o sea, no me iba a pasar como ánima en pena llorando por mi casa de renuncié, que me fui. No. ¿Verdad? Entonces dije, bien, ya le lloré, ya, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos a subsistir? Aunque yo como usted tenía mi fondo ahí de ahorro, es que sigue. Entonces, yo sí creo que el miedo o te da para abajo o te da para arriba. Y sabes que es importante aquí el entorno, ¿no? O sea, el entorno es muy importante. Entonces, si yo no tengo el entorno, yo busco una comunidad. O sea, solo no, sola no. Hablas de algo como de que si te juntas con 4 chingones, tú vas a ser el quinto. Sí, y eso es O cierto. viceversa. Eso es cierto. O sea, si yo estoy sola y yo quiero es que imagínate, escribir un libro, a mí se me vino el mundo, o sea, toda mi familia, mis vecinos, mis amigos, pero ¿cómo se te ocurre? Primero estás en pandemia, ¿a dónde? ¿Quién te va a oír? ¿Quién? Y yo, pues en las redes. Después, pero es que vos sos financiera, no vas a escribir. Y yo, pues que voy a estudiar para escribir. Entonces, te vas a encontrar ese entorno.
Entonces, como ya sé que ahí no hay, entonces me voy a las comunidades donde escriben, donde hay este tipo de personas que están siendo autores y o sea, me integro y empiezo a vivir eso que quiero. Claro. Y aquí está el ejemplo. Y siempre la mejor inversión está en ti, en lo que hagas para invertir en ti. Es la mejor inversión que puedas hacer en tu conocimiento, en lo que tú puedas hacer. Pero ahí me lleva, ahora vamos a hablar de algo más interesante, yo creo que todavía para muchos de los que nos están viendo. Y es, tú saliste del mundo Godín, te vas a emprender, te cuesta trabajo, empiezas a tomar acción, empiezas a buscar, digamos, esas comunidades que te impulsen, que te ayuden a aprender, seguramente tú empezaste a aprender, escribes un libro, o sea, no te esperaste a pasar todo ese proceso para luego escribirlo, o sea, en el mismo proceso escribes un libro, aprendes y aparte lo comunicas y ayudas a los demás. Seguramente tu situación actual, ya después de todo este tiempo, ha cambiado. Uh-huh. Ya es diferente, ya la abundancia llegó o volvió nuevamente a ti y ahora hablas mucho de la abundancia y hablas mucho de dinero, abundancia y bloqueos, uh-huh. ¿sí? Porque por ahí tenemos algunos bloqueos en relación a los temas del dinero, pero ¿nos podrías hablar cuáles son los bloqueos más comunes que tenemos los seres humanos que vivimos en este mundo como los más principales y los que ni siquiera somos conscientes de por qué estamos viviendo eso? Bueno, pero antes vamos a hacer una pausa aquí para retomar un tema de Mike. Y que me parece que es importante para la audiencia. Y es el proceso, la transición de ser empleado Godín a emprender, a crear una marca personal, porque cuando después de que publiqué el libro fue que dije, ok, es mi marca personal. Hay que hacer un proceso mental y emocional de muchas creencias y muchas actitudes que uno tiene como empleado. Entonces, ¿que eso es así? No, yo he tenido un proceso durante todos estos 5 años. Entonces, es que se den ese espacio a las personas que lo quieren vivir, porque a veces nos perdemos con lo que vemos en las redes y demás, que salen rápido y publican y hacen cosas y son célebres, pero es porque ellos ya han vivido unos procesos. Mientras que el proceso de ser empleado a crear una marca personal o escribir un libro y querer vender algo propio, es un proceso, ¿ok? Uh-huh. Entonces, ahora enlazo acá la pregunta y parte de las creencias, y una es muy fuerte y es que lo limitan a uno, es que yo no emprendo porque no tengo dinero. ¿Sí? Un bloqueo. Entonces, y lo digo a nivel personal, o sea, a mí se me acabaron mis ahorros, todo lo que yo tenía y demás, y mis pólizas, que parte de eso es la segunda historia donde yo entendí que la sola estructura no daba, que a mí me hacía falta algo que yo no conocía, y entro en entrar en profundo, como le digo yo, hacia el juego interno de lo que es el dinero, más que unas cifras o unos números, un Excel, unas hojas, y es entender que primero el dinero es un resultado de, ¿sí? Llámese mental, emocional y muchas otras cosas que tenemos nosotros, pero que como sociedad pues le hemos dado un peso de alguna forma y que viene derivado de qué? Pues de lo que nosotros hacemos como profesionales, ¿sí? Lo podemos llamar así, o como empresarios que son ustedes. Y ese bloqueo, entonces, yo no puedo publicar un libro porque yo no tengo dinero. Entonces, cuando yo me vine ahí, yo dije, hay algo que no, ¿qué es lo que yo estoy poniendo como excusa para algo que yo quiero hacer? Y entonces empecé a sacar ideas de cómo recoger un dinero que requería para pagarle a la editora y al curso. Y entonces saco unos cuadernos y hago creaciones y vendo unos cuadernos y demás,
¿sí? Entonces, activo mi creatividad, como son ustedes los creadores. Y entonces, ¿qué más puedo hacer para que el dinero, porque el dinero viene es a apoyarnos, ¿ok? ¿Vamos ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, primera es, el dinero no es impedimento. Entonces, como yo, en una fórmula que me gusta enseñar y es el igual a la administración del dinero, digámoslo así, y antes del igual que hay una emoción. Entonces, esta emoción yo tenía mucha, digamos, de alguna forma, felicidad de decir, ¡ah! Voy a tener algo, voy a publicar algo mío, más un pensamiento. ¿Y yo qué estaba pensando? Yo estaba diciendo, ahora estoy, o sea, después de muchos años, estoy tomando una acción que nunca me había atrevido a tomar. Y otro más, y es, ¿qué creencia tenía yo acerca de esto? Entonces, un ejemplo puntual aquí es escribir un libro, y es que para escribir un libro tienes que ser autor, o tuviste que haber estudiado lenguas y historias y demás, poco de años, para que puedas escribir un libro. O tener un montón de años para decir, ya a cierta edad de experiencia, ahora sí ya escríbete. Entonces yo derribé eso. Claro. Entonces yo derribé toda Es un bloqueo. esta creencia, esa tampoco me sirve, esa tampoco me sirve, y para que me lo creyera más visualmente, desde la parte neural, entonces empecé a mirar y a buscar quiénes estaban siendo autores y que no eran autores, sino que eran arquitectos. Entonces me voy para mi biblioteca y empiezo, esta era arquitecta y escribí un libro. Esta era abogada y escribí un libro. ¿Sí? Entonces empiezo a decirle a mi mente, mire que esto es verdad. Y así voy trabajando esta formulita. ¿Vamos ahí? Claro. Oye, y específicamente de esos bloqueos que ni sabemos que existen. Ajá. Que la verdad es que no sabemos. Ahí pues, tú tenías la conciencia de lo que querías hacer, te diste cuenta que había un bloqueo o una creencia que te limitaba. Pero de esos bloqueos que ni siquiera sabemos que existen, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de la familia? ¿Vienen de traumas? ¿Vienen de qué pueden venir todos esos bloqueos? ¿La Bueno. familia influye mucho? Pero antes de eso me vuelvo un poquito. Okay. Y ¿qué es? Y cuando hablo de las creencias, y nunca me voy a olvidar, una persona me alzó la mano y me dijo, Claudia, ¿y cómo sé yo que esa creencia me limita? Entonces me vuelvo al concepto, ¿ok? Entonces yo le dije, ¿qué quieres hacer? No, pues sí, yo quiero escribir un libro. Entonces, ¿y qué te lo impide? Entonces, desde esa pregunta, yo ya empiezo a ver que sí me limita, ¿ok? Y entonces me devuelvo, ahora sí, a tu pregunta, y es, ¿cómo pueden venir? Entonces, te voy a hablar desde varios aspectos, como coach, como terapeuta, y como ya desde esta parte que yo pensaba que era solo estructura, y es, ¿qué hay? Vamos a hablar desde yo, Claudia, de niña, porque te formas, cuando eres niño, lo que observas y lo que vives, todo es el modelo patrón, ¿ok? Y entonces, haz el ejercicio de qué veías y qué oías acerca de pagar facturas. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Pues tus papás. Bueno, hay otras que dicen, no, es que a mí me cuidaba mi abuela. Entonces, ¿qué decía tu abuela? A diferencia de qué decía tu abuelo. Y entonces empiezas a ver qué patrones hay en la parte femenina y en la parte masculina, que son muy marcadas. Y entonces ahí, desde ese espacio, la primera es qué tomé yo de niña o de niño, ¿ok? Esa es la primera. La segunda es, en la línea del tiempo de tu vivencia, por ejemplo, a mí me encanta, siempre me ha gustado generar dinero, y yo tenía como 8 o 10 años, y yo le dije, mamá, vea, necesito plata porque quiero comprarme esto y esto. Pues venda. Y yo, bueno, entonces tráigame algo de la panadería. Y entonces me llevaban unos dulces, y yo los vendía. Pero fíjate que como yo me formé en un colegio católico, bueno, hasta ahorita que mi hijo todavía
prohíben las ventas. Entonces, para mí, en mi proceso de vender el libro, me tocó devolverme, yo tengo algo que me está limitando con la venta. Claro. ¿Ves? Entonces, cuando les hago este ejercicio, hay muchos que dicen, ay, sí, no, es que a mí me castigaban por vender. Y ahí no tiene nada que ver el dinero. ¿Ves? El sistema, maldito sistema. Sí. Entonces, ¿por qué prohibido? Y fíjate que me tocó devolverme a hacer como la dinámica física de lo que yo hacía. Y yo recibía el dinero a escondidas. Sí, Me o lo sea, como que pasaban no como era- en un papelito. Y ahí sale otra. ¿Sí ves? Sí. Ahí salió otra. Y de ahí vienen las culpas de no, ay, no, es que no le puedo cobrar. O sea, al que no es tan cliente. fácil ¿Quién recibir soy el dinero yo de para alguien más? cobrar? Ahí viene. Exacto. Y cuando trabajamos el flujo de caja, ya pues yo me devuelvo ya todo esto. Hay muchos temas con el tema de cobrar y es por eso. Porque hay que, es que escondidas. Pero eso es Entonces, cultural, como latinoamericanos, a nadie nos gusta vender. pero es Todos cultural. vendemos, pero nadie nos gusta vender. Nadie le Y gusta. nadie nos gusta Y que nos y vendan. vaya que le diga que le estoy vendiendo. Exacto, y a nadie nos gusta que nos vendan, pero todos queremos comprar. A diferencia del europeo, ¿no? Sí, o Ese sea, va así, ¿cuánto es? Y ya. vamos. Claro, claro, tenemos un bloqueo enorme, porque somos muy consumidores, pero no nos gusta que nos vendan. O sea, es absurdo, pero bueno. Ahora, sacando esto que dice Mike, que dice Aragón, y que estás diciendo, oye, sí es cierto, ¿hay alguna estrategia, ejercicio que tú nos puedas recomendar tanto a nosotros como a nuestros seguidores? El decir, el que dijiste hace rato, escriban esto, de hacer un regreso y decir, ¿dónde tengo yo o qué fue lo que vi, escuché, que me está haciendo ese bloqueo con el dinero y que me está limitando? Por ejemplo, ahorita me estoy acordando que mis abuelos partían las servilletas Para que rindieran. para que rindieran. Y mi papá lo sigue haciendo. Y he tenido choques con él porque le digo que eso es carestía. Y que, bueno, mi papá ya tiene 80 años, no lo voy a cambiar, ya es muy tarde, pero yo no quiero eso, ni para mí, ni para mi hijo, ni para mis hijos, perdón. Entonces, no sé si nos puedes recomendar algún ejercicio que podamos hacer en nuestra casa, ya solitos, en nuestro estudio, igual con la pareja, para pues empezar a desbloquear todas esas Sí, cosas. o sea, primero es encontrar el tema. Entonces, por ejemplo, yo aquí les digo lo de la venta, ¿sí? Es un ejercicio, el concepto es la venta. ¿Y yo qué tengo de la venta? Entonces, el recrear la situación es el primer paso. O sea, ¿qué hacías tú cuando tú vendías y tú te recibías el dinero? Desde ese espacio, y tú dices, ¿y yo qué estaba sintiendo ahí? Para mí era, yo sentía miedo porque a mí me iban a castigar, ¿sí? Entonces, yo estoy dándole un reflejo a la venta y al dinero de castigo y de prohibición. Entonces, ya reconozco eso, ya lo recreé y le di la emoción. Ahora tú polarizas eso, Ok. ¿sí? ¿Y lo polarizas cómo? Entonces, ve hoy y haz el ejercicio de vender, cómo te sientes. Y empiezas, pero con reconocimiento de lo que estás haciendo. Ya, si la persona ve que esto no fluye, se busca terapia. Por ejemplo, ese para mí es fácil, pero otro que me tocó ir profundo en una hipnosis, fue cuando yo entendí que el día que a mí me entregaron una carta de despido, me entregaron un cheque y el cheque era dinero, yo no quería nada con el dinero. Yo tuve que entrar a hacer terapia. Ok. Porque yo le dije al dinero no más. ¿Ves? Entonces, no es fácil, pero, o sea, el reconocer esos espacios y esos momentos son los que te permiten poder decir, voy a avanzar. ¿Ok? Ok. Sí, no, yo lo que digo, a ventas, sí, mi abuelo nos mandaba a vender limones porque tenía una huertita y tenía muchos limones. Y yo decía, no, yo no voy a vender, yo no voy a andar de casa en casa tocando, eso es para mis primos que no tienen dinero. Pero yo, en la bronca que traigo, y estoy trabajando en eso, siempre escuché, el dinero es malo, el dinero separa familias, no hay dinero,
no hay para eso. Eso es nomás en cumpleaños, nomás te vamos a llevar a restaurantes a cumpleaños. Y para mí fue muy limitante. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar, lo primero que dije es, ya suma, vamos a darle en su madre a la quincena. ¿Sí? Y mi mamá siempre me dijo, a comparación de mi hermana, que mi hermana sí era ahorrativa, administrativa y todo, decía, es que tú nunca vas a ser rico. Digo, sigo sin ser rico, pero tampoco vivimos mal, a pesar de todo este año, pues, que tuvimos de austeridad, y no me convence tu cosa. Porque para mí la austeridad es ¿Cuál cosa? saber gastar. ¿Cuál bien. cosa? Lo de la austeridad, güey, lo de la austeridad. Ah, Tu concepto de austeridad que es muy diferente al mío. Ok. No, pero hay que hablarlo, ¿cómo así? ¿Cuál es? A ver, sí, sácalo. Sí, Sí. por lo que tú me dijiste del otro día de la austeridad, que dije, no, es que austeridad no es carencia. Austeridad es saber gastar inteligentemente. Y que tú decías que para ti el concepto de austeridad era carencia. Está interesante. pues interesante, pero volviendo un poquito al tema, estamos hablando de que hay un autosabotaje al momento de cobrar, o sea que todos podemos aportar. Eso a mí me queda claro, que en la generalidad, así como tú vendías limones, como tú seguramente has hecho, lo has comentado aquí en otros episodios, yo también lo que hago, hay veces que podemos aportar ese valor, podemos salir a vender, podemos con ese ámbito de amigos, de amistades, el barrio, lo que sea, tú sales y vendes, pero luego viene el bloqueo, el autosabotaje para cobrar. Muchas veces pensamos y decimos, es que ya no sé cómo cobrar, no sé valorizar el valor que te di por lo que tengo que recibir, por todos esos bloqueos que incluso tú comentas, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo, viene desde la propia cultura y desde la familia, ¿no? Todo eso. Desde pequeños nos siempre nos limitan, o tú no debes de tener dinero, o no agarres dinero, o no toques el Es dinero. que hay ejercicios que yo hago de cojan el dinero. Y hay personas que hacen así y ya se van a lavar las manos. ¿Pero por qué? Es Exacto. que el dinero es sucio. Les da asco, ¿no? Pero no, o sea, que es que lo ha cogido mucha gente, ok, pero es realmente detrás de eso que hay es esa sensación de no querer tocarlo. Entonces sí, es importante esas sencillas cositas, Pues, es algo tan simple que pero es sentirlo. genera un bloqueo tan fuerte. Exacto. Y entonces muchos dicen, no, yo efectivo no manejo. O que no toques el dinero porque está contaminado, ¿no? O te vas a enfermar, o te vas o lávate las manos, así como dices. O sea, eso es algo muy común, pero muy absurdo, ¿no? Y te va generando psicológicamente un bloqueo. Y hablando de esto has escuchado seguramente las frases como que al que madruga Dios le ayuda, y que la suerte se reparte antes de las 6 de la mañana y todo esto, ¿no? ¿Opinas tú que para que una persona sea abundante en su vida y genere riqueza o genere abundancia en cuanto a economía, es importante levantarse temprano? Y si sí, ¿qué consejo le das o nos das a las personas que esa parte de empezar muy temprano nos cuesta mucho trabajo? Porque he escuchado como que dicen que hay personalidades, ¿no? Que el búho, que es muy nocturno, y otro que es muy mañanero y no sé qué. Pero quisiera conocer tu perspectiva respecto de eso. Pues, mira, yo por lo menos soy búho, o sea, digo, de las golondrinas, ¿sabes? Yo voy de las 4 o 5 de la mañana. Y son espacios que, por ejemplo, cuando escribí el libro yo me levantaba a las 3. Era la hora en que yo podía escribir. O sea, que era un silencio total y una conexión conmigo. Y tengo el ejemplo de mi hijo. Mi hijo es búho. O sea, él es de 6 de la tarde, es una creatividad, después de medianoche él todavía está creando cosas. Entonces, más que la frase del que madruga Dios le ayuda, es tienes que conocerte tanto y tan bien y hacerte tan responsable de ti, que si yo digo que yo no madrugo, no me levanto a las 9 de la mañana, yo sé que tengo una rutina. Entonces a las 9 de la mañana pues medito, pues oro, voy y hago ejercicio, ¿sí? Pero yo a las 5 de la mañana yo medito, oro y me voy al gimnasio. Es la persona que realmente quiere, como le dicen ustedes, palomita, ¿sí? Chulear cosas, tener objetivos y metas, es que las cumplan.
que no sean las 5 de la mañana, sino que sean las 12 de la noche, porque conozco gente que es muy productiva entre las 10 y las 12 de la noche, pues lo hagan, ¿sí? Entonces es como tú te sientes y te reconoces para cumplir y ser disciplinado. Y son los hábitos, ¿no? Al final de cuentas son hábitos. Pero eso hablaste de algo muy importante, el autoconocimiento. Pero para llegar a ese conocimiento creo que deberías como, bueno, al menos eso pienso, ahorita me corregirás si estoy equivocado, que tendrías que conocer esos dos mundos, digamos, ¿no? A lo mejor, bueno, pues yo soy búho y trabajo de noche, eso, digo, te lo comparto porque yo desde hace mucho tiempo sí, siempre he sido así como muy desvelado, y ahora de que me casé y que tengo hijos mucho menos, ¿no? Pero sería cuestión de también probar la parte de la golondrina y ver qué me funciona mejor, como para tener ese autoconocimiento, o qué me recomendarías a mí en lo particular. No, hay personas que lo hacen, o sea, se arriesgan y dicen, bueno, me voy a levantar a las 5. Y hacen, por ejemplo, los ejercicios de Robin, del club de las 5 de la mañana. Pero muchos que yo conozco pertenecen a comunidades, o sea, no están solos. O sea, que saben que a las 5 de la mañana están en un Zoom, ¿sí me entiendes? Y están haciendo algo de eso que están haciendo como disciplina. Entonces, las personas que no tienen un hábito, ¿sí? Deben de comenzar, ya sea a las 5 de la mañana, si no le funciona. Bueno, y la otra es, ¿cuánto tiempo hay que debe de pasar para que eso se me vuelva un hábito, ¿no? O sea, por lo menos a mí son 3 meses. Mínimo 3 meses. Que yo digo, sí, estoy haciendo esto, a la hora que es. Y me cumplo, porque es cumplirme yo. A nadie más le voy a... O sea, nadie me va a estar tomando fotico ni nada. Antes de que empezaras con esta rutina, o sea, ¿tienes mucho con esta rutina de lo de las 4 de la mañana y esto? Sí. ¿Cuánto, más o menos? Toda la vida. Toda la vida. Desde que entré a la universidad. Ok, no, entonces ya lo tienes ¿Y súper quién me lo arraigadísimo. dijo? Nadie, yo. O sea, porque ni mi mamá ni mi papá, no tengo modelo. ¿Y crees tú que una persona que sea como búho puede cambiar a ser golondrina, y al revés, una que sea golondrina puede cambiar a ser búho? No. Digo, tú que estás desde el lado de las creo. golondrinas, digamos. Yo no creo. Entonces más bien es conocerte bien y acoplarte a esos horarios, ¿no? Sí, no, yo 9, 10 de la noche yo ya estoy. Out. Ok. Fíjate que tus palabras me consuelan. ¿Cómo así? Porque yo siempre, desde que estaba en el gobierno, yo era de los que me salía tarde de la oficina, yo me salía a 9, 10 de la noche. ¿Por qué? Porque de 9 a 5, que era el horario habitual, pues era atender llamadas, atender juntas, atender al jefe, ¿sí? Entonces yo empezaba realmente a hacer lo mío a partir de las 5. Y como que se me hizo un hábito. Entonces, ahorita en las mañanas sigo como papalote. Dan las 5 y es cuando empiezo. Como que dices tú, se me abre la creatividad y empiezo a cambiar. Sí. Y son las 2, 3 de la mañana y puedo seguir. Pero es porque tienes esa, digamos, desde esa, podría decirse energía. Pero no todo el mundo lo tiene. Sí, y yo me sentía mal, dije, y se los digo de vacilar, no, es que me voy a poner a chambear, güey, son las 5. Pues sí, ahorita es cuando me llega la iluminación. Y muchos que son empleados, para cumplir esto se les dificulta. Y yo tengo amigas que pelean porque ellas hay que entrar a las 7 de la mañana y hay amigas que llegan a las 10. Pero son las 9 de la noche y todavía están trabajando. Entonces el jefe dice, bueno, pues sí, pues quédate. Un balance. Sí, pero es porque no pueden, se acuestan tarde sí, entonces, más que hábito es que realmente no son, el cuerpo les da para eso. Fíjate, ahorita ya hablaste de energía y de hábitos y de todo eso. A final de cuentas, se puede convertir todo eso en una estrategia. Porque a final de cuentas, si tienes un negocio, pues todo es parte de esa estrategia para vincular. Tú hablas mucho de la estrategia y la energía y cómo lo puedes vincular eso
a los negocios? O sea, ¿cómo aplicas esa estrategia y la energía para los negocios? Mira lo que he venido estudiando y aprendiendo de mentores. He buscado como diferentes conceptos, ¿no? Y cómo yo los adapto en mí. Entonces, algo que me ha parecido bien retador es organizar una agenda, porque son tantos temas que ya se involucran en un negocio, como emprender y crear esta marca y salir en redes, que uno dice, ya lo que tú sabías como empleado que era una cosita así, ya se va volviendo cada vez más porque te involucras en otras áreas. Y haces la chamba que antes, estando en la empresa, tú Era tenías repartido. una parte y todo lo demás se Tu nicho. repartía. Ahora ya te tienes que partir en muchas, ¿no? Y Y para eso aprender. necesitas estrategia y energía. Y para entonces, hacerlo. me fui dando cuenta en el pasar de, sobre todo estos 2 últimos años, porque yo veía que habían personas que hacían y estaban enteras, y yo no. Entonces yo me di cuenta que yo no puedo, que no todos tenemos el mismo ritmo físico, ¿sí? Y hay temas que se nos dificultan más aprender y te consumen. Entonces, parte de este proceso y que puede pasar que renuncien ni siquiera en la mitad del camino es porque pasa esto, porque no pueden seguir el ritmo que siguen muchos otros. Y siempre lo he dicho, y parte de mi libro es eso, ¿no? O sea, de a tu manera es que reconozcas quién eres para que sepas cuáles son tus habilidades y puedas desde allí poder que las cosas fluyan. Y las que no, pues pedir ayuda. Entonces, ¿quién me puede ayudar esto? Y que yo pueda delegar o que pueda pagar de alguna forma. Claro. E ir soltando otras que no. O irlas desarrollando, pero saber, Ajá. es un autoconocimiento constante, ¿no? De lo que Todo el puedes tiempo. hacer todo el tiempo. Es lo bonito de emprender. De emprender, claro, sí, te vas poniendo Apasionante. retos. Todo el tiempo. Y los que no te pones tú, te los pone La vida. la propia vida, ¿no? La vida. Oye, voy a dar un giro. Me gusta ser así muy disruptivo. Ya me asustó. El dinero es energía. Ajá. Sí, para ti. Nosotros somos energía. Ajá. ¿Sí? Y lo que yo he estado viendo, leyendo en este último año, es que hay que vibrar en cierta frecuencia para empezar a conectar con la frecuencia del dinero. ¿Sí? Y que esto viene también al mundo cuántico y que viene a un montón de cosas que a lo mejor muchas de las personas dicen esoterismo, brujería y no sé cuántas cosas, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Que me costó reconocerlo, pero es verdad. Imagínate yo que de tanta estructura del lado izquierdo del cerebro, el 95%, empezar a meterme a estudiar, porque primero era lectura y ya dije, no, esto es más profundo. Y entonces dije, ok, acepto que hay algo más, ¿sí? Y entonces empiezo a mirar y a probar, ¿sí? Entonces, una de las cosas y lo he visto en personas que ya he venido ayudando, y digamos, la creencia más fuerte es que yo tengo que trabajar mucho. ¿Sí? Sí. Entonces, trabajar 10 horas, 12 horas diarias, si somos godines, pues más, porque pues hay más reconocimiento, aunque a veces el dinero no esté creciendo, pero te celebran, te vas tarde. Entonces, cuando entras y te encuentras con esta historia del dinero, de que el dinero puede fluir, o que ya no hay, desde la lucha que llamamos, sobre todo nosotros los latinos, que hay que trabajar mucho para poder sobrevivir de alguna forma.
Entonces, comienzas a encontrarte como esas contrapartes, ¿no? Y esto porque si yo siempre he sido así, a mí nadie nunca me había dicho esto. Y entonces yo toda la vida he trabajado así. Y yo, así sean $2,000 por 30 días y las horas no las sé, porque yo entro pero no sé a qué horas salgo. Y después te dicen cuánto vale tu hora, cuando le vas a poner el precio, entonces entras en shock. ¿Sí? Y eso es parte de la creencia, que esa es la primera, de la lucha. ¿Ok? Entonces, cuando ya dice, ok, de verdad esto puede fluir, con la palabra fluir, entonces, empiezas digamos, a reconocer las emociones y cuáles son las emociones que vienen desde abajo. Y entonces, si el dinero fluye cuando está la energía alta, ¿cuál es la emoción que está acá? Entonces, tú miras el gráfico y dices, es la alegría. Entonces, ¿cómo puedo hacer para mantener o sostener la alegría? ¿Sí? A eso que le llaman vibrando alto, ¿no? Vibrando alto. Y ahí vienen otros temas que es, para mí, que es la felicidad, ¿sí? ¿Cómo hago para permanecer o estar feliz con tanto caos? Que hablábamos parte de eso ayer en la cena. Sí. Está la bulla, el caos externo, que siempre va a estar, porque pues, esta es la humanidad, pero ¿cómo yo mantengo mi centro? Bien fácil, te pones una pinche concha de tortuga y te vale madre todo. Un chistoso como habla. Salió el tortuga ninja. Tortuga ninja. Y entonces muchas veces me dicen, usted como no vive aquí, como ya usted mantiene en otro planeta, porque es que ya, o sea, mantener conectado a lo que llamamos noticias, pues te mantiene en otra frecuencia, en otra... Te mantiene preocupado siempre, entonces, ¿no? ¿qué voy a hacer y qué vamos a hacer? Y el mundo va a acabar, y el mundo va a acabar. Entonces ya mis pensamientos no están creando otras cosas, sino el caos que hay. Entonces, vibrar alto significa, en este caso, si le ponen el concepto, pues es alegría. ¿Y cómo permanezco yo alegre? Que parte de eso habla Ernesto, de cómo hago yo para ver que alguien de la familia está viviendo un proceso y cómo no me afecta. ¿Sí? Y es normal, pues somos seres humanos. Y si es más que tenemos familia que vive cosas, pues como yo voy a estar alegre, estoy feliz y vivo feliz cuando hay alguien que está pasándola mal. Es que hay un dilema que dice, no es mi pedo, es tu pedo y ahí te veo. Sí, pues sí, es fácil. O sea, lo que no me afecta a mí, pues, sorry, güey. Sorry, carnal, ahí te ves. Entonces, ¿te puedo ayudar en algo? Te ayudo. Exacto. ¿Te puedo ayudar? ¿Quieres ayuda? Y marcar límites. Sí, ¿Ok? ya. Entonces, esa es como la escalera de las palomitas que dicen ustedes. Y el dinero sí responde diferente, pero desde un espacio donde tú quieres, digamos, hacer llamémoslo desde un espacio de contribución. Que si yo estoy de empleada, que yo estoy contribuyendo, ¿en qué estás contribuyendo? ¿Sí? Pero es el dinero, siendo empleado, lo vas a generar en ese estado. ¿Sí? No va a haber nada diferente. Mientras que tú eres independiente, que son las ventajas de ser creadores y creativos, es qué más puedo estar haciendo yo. Y ahí puedes hacer preguntas y aquí hay un dolor, ¿cómo puedo ayudar? Que parte de eso son los libros. El libro que tú tienes va a ayudar. Sí, es una aportación. O sea, tú, a ver, por lo que mencionas ahorita es, para ponerlo de acuerdo como lo entendí, es cuando eres empleado, es la contribución que tú das por lo que tú recibes de dinero, digamos, en tu salario, es por la aportación que tú tienes que dar específicamente en el área que tienes que aportar. Esa es tu contribución. Cuando está uno por fuera, y vuelvo a lo mismo de ese valor que a veces tienes que dar más
porque no solamente es tu propio emprendimiento, sino lo que estás vendiendo, sino las relaciones que estás haciendo con tus propios empleados, con la gente, con el mercado, con muchas cosas. Ahí es donde lo que tú estás diciendo, ahí es donde quieres aportar más. O sea, es donde definitivamente ayer lo comentábamos también en la cena y lo comentaba Mike y decía que las maneras para sacar al país es trabajar en educación y emprendimiento. ¿Por qué? Porque el emprendimiento verdaderamente te forza a ser mejor. Porque si no, lo que va a pasar es regresar a tu zona de confort. Y el emprendimiento es definitivamente siempre estar fuera de tu zona de confort y te forza a hacer muchas cosas, ¿no? Sí, y esa es la contribución que haces no solamente a tu operación de tu trabajo, sino al mundo, ¿no? Y a eso viene personas. amarrado otra ley universal, güey, que es bien básica y toda, creo que la mayoría de las religiones lo manejan, es, para recibir tienes que dar. Punto. Claro. Si no das, no recibes, güey. Hay un equilibrio. Y sabes que gracias por tocar el tema, porque cuando he dado las charlas en comunidades sobre todo de negocios y de emprendimientos, siempre veo que quieren dar y dar y dar. No están abiertos a recibir. Exacto. Y ahí se vuelve, es otro bloqueo, ¿no? Desequilibrio grandísimo. Y por eso hay mucha gente enferma, o dicen el negocio no da, porque es que no me pagan bien, pero es por eso, pero es un tema profundo, ¿no? O sea, de qué tan abierto estoy yo de verdad a recibir. Y vamos a hablar, aquí las mujeres fuimos creadas en la naturaleza para dar, ¿sí? Pero nos cuesta recibir las mujeres. Entonces, el recibir es que cuando yo voy a vender un servicio, una terapia, un coach, me cuesta decir, es que vale esto y yo cobrar por eso. Exacto. Y fíjate que tocaste ahorita un punto muy importante. Ese es el ejemplo que yo te quería preguntar. Que de ahí va mi pregunta, ¿no? Seguramente has escuchado el término de quien no vive para servir, no sirve para vivir. Tomando en cuenta esta frase o este dicho, ¿cómo puedes reconciliar el hecho de servir con la parte de que una empresa o un emprendedor tiene que generar una rentabilidad? ¿Cómo reconcilias eso? Porque hay mucha gente que dice, no, pues es que, ¿cómo voy a servir si estoy cobrando, recibiendo dinero o generando una rentabilidad a partir de eso, ¿no? Es que hay un conflicto ahí y eso es dinero, o sea, el tema es el dinero, y es servir, y hay muchas creencias religiosas, culturales, y es yo no puedo cobrar porque yo vine a ayudar al mundo. Entonces hay un arquetipo que es bien marcado, que es el Salvador. Entonces, cuando trabajamos el arquetipo ahí sobre ese que pesa, porque tienes un negocio, es que mi negocio no me da, entonces yo por eso ya no quiero hacer más esto, porque es que cobrar no es fácil, la gente nunca tiene plata, pero es porque tienes un patrón de Salvador y a todo al que ves quieres ayudar, pero tranquilo que no me pague. Entonces, cuando hablamos de negocios, ahí no hay negocio. No hay negocio, o sea, ¿cómo se sostiene un negocio si no tengo el efectivo? O sea, yo puedo hacer un intercambio así de un sitio, por ejemplo, este sitio, y entonces yo le hago un coaching a Fide. A Fide, ¿sí? Y bueno, listo, hicimos un intercambio ahí podemos decir, de Cambalache. Un cambalache profesional, energético, lo que sea. Pero llega un momento en que, ¿cómo va a pagar facturas? ¿Cómo voy a pagar el colegio de mi hijo? Si el efectivo no me está llegando y el colegio no me va a decir, venga, le hago coaching. Pues no. Entonces, cuando entendemos que es un negocio, que es una marca y que tenemos que generar dinero, entonces pedimos ayuda, porque ahí hay que mover el patrón, o sea, entender que ese Salvador está muy lindo ahí todo, pero no te deja crecer, no te va a dejar hacer lo que quieres hacer,
porque si tú estás también queriendo un negocio es porque quieres dinero, quieres mejorar tu situación económica, quieres darle las cosas que quieres darle a tus hijos. ¿Sí? ¿Y qué pasa por decir, hablando ahorita del arquetipo del Salvador? Hablas de una persona que le gusta mucho ayudar. Yo me sentí identificado un poquito con eso. Pero, ¿qué pasa cuando te gusta ayudar, pero te cuesta trabajo pedir ayuda? Ah, pues porque tienes un problema. Pero bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Y siempre les pongo este ejercicio. Te llama un amigo, camina que es que te va a invitar un tequila. Entonces, listo, te ves con tu amigo. Y llegan allí y van a pagar. Y entonces tu amigo, no, tranquilo, yo te invito, yo voy a pagar. Entonces tú vas a decir, sí, paga tú. Y te abstienes. O sea, haces la fuerza de decir no. Pero no vas a salir corriendo a buscar a ver a quién vas a ayudar para poder compensar eso, ¿no? Entonces el ejercicio es... Eso es recibir. Te permite recibir. Entonces vas a visitar a Fide y Fide te dice, ¿quieres tomar algo? ¿Quieres un vaso con agua? Y tú vas a decir, sí, por favor, gracias. Y vas a recibir el vaso con agua. Desde esos ejercicios tan sencillos y muchas veces, y porque me ha pasado, y como ya he venido siendo más consciente, ya veo a la gente, uno les ofrece un tinto, un vaso, no te preocupes, tranquila, ven, o sea, no lo reciben. Algo tan sencillo como es. Y eso, esa parte del no saber recibir o que estar trabajando con eso, ¿tiene algo que ver con con merecimiento? ¿Y de dónde podría venir ese tema? Normalmente vienen de la infancia, ¿no? Viene de la infancia, puede también ser heredado. O sea, tú sabes que el ADN es una cosa maravillosa. Okay. Entonces puedes tener en tu ADN cositas así donde tu familia de atrás, de una, dos, tres generaciones hacia atrás, no se permitían a eso. Entonces, cuando hablamos también ayer de que cuando entramos en estos procesos que hay dolor, es por eso, porque entras tú a buscar y a preguntar, ve, ¿y qué pasó con mi abuelita, con mi bisabuela, materna, paterna? Y empiezas a hacer preguntas y muchas veces encuentras resistencia en tu familia. Dice, de eso no se habla. Top secret. No, porque se molesta. Entonces, ese tipo de cosas son las que encontramos con, por ejemplo, el tema del merecimiento. Okay. Entonces, yo no... Más que a veces decir, vaya, esculque, que a veces no... Pues sí, para saber nomás, pero no es que tengas que saber la historia de ahí para atrás obligatoriamente, sino que es que te permitas hacer estos ejercicios. ¿Sí? Y hablando del tema de lo heredado de Ajá. generaciones que a lo mejor ni conociste o ni en cuenta los tienes, ¿no? Porque a veces no se conoce muy bien a la familia, a los antecesores. ¿Tú has practicado o has escuchado? Bueno, me imagino que lo has escuchado, pero ¿has practicado lo del tema de constelaciones para hacer ese tipo de sanación? Sí. Entonces, sí es por tu respuesta y tu cara, creo que lo recomiendas a plenitud, ¿no? Sí. Cuando entran en estos, siempre les digo, ¿quieren seguir? Sí. Bueno, les recomiendo pueden hacer esto. Y abrirse a, más que encontrar o entrar de pronto, que me acordé de la palabra que dice allá, el juicio, o reproches que puedas tener, es reconocer que estás ayudando a hacer algo de liberación en tu familia. ¿Ok? Excelente. Pues el tema está muy interesante. Sí, es muy... Ahí digo, nada más para puntualizar, ahí me queda claro, digo, ahorita fue un bloque bastante interesante, pero luego viene también eso de que dicen negocios y familia son aparte, porque también entre la familia a veces es muy difícil hacer ese tipo de negocios o de hacer ese merecimiento del valor de lo que tú aportas cuando es fuera del esquema, cuando es algo netamente comercial, ¿no? O sea, siempre como que esa parte también se ve muy,
muy marcada de que no, es que no hagas negocios la con tus familiares porque vas a terminar mal. Y indudablemente terminará si tenemos esa mentalidad, ¿no? Pero, pues sí, muy interesante, amigos. Muchísimas gracias, Claudia, por todo eso. Yo creo que vamos a ir empezando a cerrar, si les parece. Yo te quisiera hacer una pregunta por todo lo que conoces y por todo lo que has aprendido y todo ese proceso de transformación que tú viviste y que nos invitas y que exactamente, que sigues. Si pudieras decirnos toda tu filosofía en una sola frase para que todo mundo, o en una sola palabra, que todo mundo debiéramos de tatuarnos, ¿cuál sería? Ay, qué interesante. Hay una frase que yo digo cada vez que quiero como subir un escalón o lo que podemos decir romper como techos y yo vuelvo a lo básico. Entonces, volver a lo básico. Y es cuando entramos en procesos que son retadores, porque queremos crecer, entonces nos encontramos con retos, dolores y demás. Entonces yo siempre digo, bueno, Claudia, vuelves a lo básico. ¿Y qué es volver a lo básico? A reconocerme, quién soy, cuáles son mis habilidades, yo soy buena para esto, y como hacerme como una inyección de eso que me ayuda a reconocer hoy quién soy y hasta dónde he llegado para volver a arrancar. Exactamente. O sea, volver a tus inicios, a lo básico, hacer tu reflexión, que te duele, que eres, para que eres bueno y volver a levantarte. Ok, yo te tengo 2 preguntas. ¿Cuáles son tus próximos proyectos a un corto plazo? ¿Y dónde te encontramos? Ok. Mi proyecto a corto plazo es hacer, como organizar algo que tengo pensado en Instagram para hacer algo más, como le llamarían, marketing digital automatizado. Okay. ¿Y dónde me encuentran? En Instagram como Claulili Torres, _Money Coach, y tengo una página web que es www.claulilitorresg.com.co. También estoy en el LinkedIn y ya. Ahí nos siguen en los comentarios, vamos a poner sus redes. Sí. El libro está en Kindle, en Amazon, para las personas cómprenlo. Que lo requieren, que están viviendo procesos y que quieren como esta parte de reinvención, herramientas de autoconocimiento. Lo pueden conseguir. Están las 2 versiones, que es ebook y pasta blanda. Ajá. Muy bien. Y por decir, para una persona que ya tomó la decisión de que quiere transformar su relación con el dinero, ¿cuál podría ser ese primer paso pequeño pero poderoso que tú le puedes recomendar que lo lleve en ese camino de transformación con su relación con el dinero? Pues voy a hacer un pre, y es el mejorar la relación con el dinero no quiere decir que mañana vas a ser rico. Es la misma, es entender que es la relación. Y para el primer paso para una mejor relación es que entiendas que el dinero es otra parte de tu vida, o sea, otra área, más que el área financiera, es un área, o es un personaje que te está acompañando en todas tus áreas, porque él hace parte de lo que es como ese intercambio para hacer y conseguir otras cosas. Así que es para mí el mejor amigo. Y entonces, primero es reconocerlo, ¿sí? Que hace parte de mi vida. Y que ahora que hace parte de mi vida, ¿cómo voy a hacer esa relación? Entonces, todos los días lo saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a venir hoy? ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? O sea, es tratarlo como una persona. Pues hoy entendimos que realmente el bloqueo con el dinero no está en nuestra cuenta bancaria,
Están nuestras creencias limitantes. Así es. Sí. Pues amigos, muchísimas gracias. Esperamos que esta información con Claudia, muchas gracias Claudia, nos sirva para desbloquearnos y seguir avanzando. Y como dice Claudia, pónganle cara, pónganle nombre, el que ustedes quieran al dinero y platiquen con él. Sí, y que vender con propósito no es incompatible con servir. Y que no significa que el que le pongamos un precio a nuestro servicio que sea relacionado con avaricia, sino con autovalor. Muy buena palabra. Así Autovalor. Pues amigos, ya saben, síganos en nuestras redes, sigan a Claudia. La verdad es que hoy a mí me llena mucho este capítulo. Aprendimos mucho, espero que ustedes también. Y los esperamos en el siguiente episodio. Gracias, Muchas gracias. Claudia. Gracias. Saludos Saludos. a todos, menos a uno.